Muy buenas noches, familia Acción, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día. Y antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy respecto a solo la gloria de Dios como la última de las 5 solas de la Reforma, le voy a pedir que por favor me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche, por permitirnos reunirnos, Señor, a través de este medio para poder escudriñar tu palabra, Señor, y ser edificados por ella. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de cada detalle de nuestras vidas, Señor, en cada circunstancia, en cada situación y en cada área de ellas, Señor. Y tú, Padre, siempre haces lo mejor para cada uno de nosotros, Señor, encaminando todos nuestros pasos hacia el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Señor, en esta hora venimos dándote gracias por tu Espíritu Santo y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que vive en nosotros y está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho esta noche en nuestros corazones y por esa porción de bendición y vida eterna que tú vas a sembrar a través de tu palabra y la administración de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión, qué privilegio poder compartir con ustedes en esta noche, y el día de hoy vamos a terminar nuestro tema relacionado con la Reforma, cuyos 504 años se celebraron el domingo pasado, 31 de agosto, y derivado de la Reforma protestante tenemos las 5 solas, que es solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Jesús y solo la gloria de Dios. Ya en los martes anteriores vimos los antecedentes de la Reforma, la sola palabra, la sola fe, la sola gracia, solo Jesús, y hoy nos queda la última, que es solo la gloria de Dios, y las conclusiones acerca de este tema, ya que el próximo martes seguiremos con nuestro tema de Apocalipsis. ¿Qué significa la sola gloria de Dios, o qué significa este postulado de la Reforma de solo la gloria de Dios? Es que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. O sea que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. En Colosenses 3:22 también tenemos lo mismo, dicho lo mismo, un poco más amplio en cuanto a que la palabra de Dios dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Notemos que está hablando de todo lo que hagamos, no es nada más lo ministerial, lo eclesiástico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Eso quiere decir que los mismos principios, el mismo carácter, las mismas
Las mismas cosas que hacemos en la iglesia son para que las hagamos en nuestra vida fuera de la iglesia, lo que se conoce como la vida secular. El cristianismo o el evangelio no es solo para vivirlo en la intimidad o en la privacidad. El evangelio es para vivirlo en el ámbito de lo público también, y entre de ello nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestra nación, etc. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 también la palabra de Dios nos enseña al respecto y dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice si alguno hable conforme a las palabras de Dios, se está refiriendo a cualquier ámbito en el cual nosotros hablemos y tengamos la oportunidad de hablar la palabra de Dios, no solo en la iglesia. Y también dice si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y esto de ministrar es la misma palabra que servir. Y esto significa que sirvamos como que si sirviéramos al Señor y con el poder de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Apocalipsis la palabra del Señor nos recuerda algo que es sumamente importante. Dice la palabra que el Señor nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto de reyes y sacerdotes significa los dos ámbitos de la vida, el ámbito natural en el cual nosotros nos movemos, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. En el ámbito natural significa todo lo que hacemos aquí en la tierra, es decir, nuestra vida personal, nuestra relación con Dios, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, la iglesia, nuestra vida en comunidad, etc. Y la parte de sacerdotes es lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual, ministrar al Señor, ministrar la palabra del Señor para que la gente sea salva, para que sea discipulada, también reprender las obras de las tinieblas, etcétera. O sea, nosotros nos movemos en esos dos ámbitos. Pero mire lo que dice la palabra en los siguientes versículos. En el versículo 11 dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá, notemos algo, es que para el Señor Jesucristo es el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esto abarca el mundo espiritual y el mundo natural. O sea, nuestro cristianismo, en otras palabras, nuestro cristianismo no es para vivirlo encerrado en las cuatro paredes de la iglesia solamente. Nuestro cristianismo es para vivirlo en la iglesia y fuera de la iglesia. Damos testimonio de nuestro cristianismo dentro y fuera de la iglesia. Debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y debemos glorificarle a Él siempre, notando algo y teniéndolo claro también siempre presente. Salvación no solo es el momento en el cual usted y yo conocemos al Señor Jesucristo. En ese momento
comienza el proceso de nuestra salvación, con ese nuevo nacimiento, pero la salvación se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida terrenal y se perfecciona cuando llegamos con el Señor a la eternidad. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra que comenzó es la salvación y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios identifica la salvación de las tres áreas de nuestra vida o de las tres componentes de nuestra vida y los momentos en los cuales ello sucederá. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que es salvo en el momento en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas es nuestro espíritu. La salvación del alma es un proceso que se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra mediante la transformación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento por la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos número 15 al 17, la palabra nos enseña de este proceso. Dice, le dice, está escribiendo Pablo a Timoteo por el Espíritu Santo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí se está refiriendo a la salvación del alma, porque nosotros ya fuimos salvos en el Espíritu. ¿Y cómo se da esa salvación del alma? Lo dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas es parte de ese proceso de la salvación de nuestra alma que va dándose en el tiempo y que implica la transformación de nuestra alma para poder vivir y comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12 versículo 2. De esa cuenta, todo lo que suceda en nuestras vidas que apunta y todo lo que sucede en nuestras vidas apunta a la salvación de nuestra alma. En todo lo que sucede en nuestras vidas debemos dar gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios también nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que demos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en perfeccionar nuestra salvación a través de la salvación del alma en todas las cosas. Y la salvación del cuerpo se dará en el momento de nuestra resurrección o bien de nuestra transformación si estamos en el momento del arrebatamiento, que es lo probable en cuanto a esta generación. El que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra en todas las cosas de nuestra vida, no solo en la iglesia ni solo en lo espiritual, sino en todas las cosas, implica que necesitamos vivir nuestra vida completa en santidad y en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. De hecho, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y versículo 7 dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación equivale a muchas cosas. Santificación equivale primero que nada a la obediencia a la palabra, segundo a la transformación de nuestra alma, tercero a que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo, y esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces toda nuestra vida debe ir orientada hacia ello. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:30, que es parte de la santificación. Es que es necesario que mi yo muera y Él crezca en mí. También Mateo 16:24 dice la palabra que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y le siga. Esto habla de morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para la obediencia a Dios, para la obediencia al Padre. Y eso es realmente la santificación, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el que todo sea para la gloria de Dios implica que nosotros necesitamos llevar vidas en santidad.
pero no estamos solos en el proceso. Algunas veces cuando se habla de santidad, la gente piensa que eso es imposible lograrlo. Sin embargo, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu santificador y Él está en nosotros para ayudarnos en el proceso de la santificación. Y Él es el poder, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la inteligencia, la ciencia de Dios. O sea, tenemos todo el poder de Dios disponible para nuestra santificación, por lo cual sí es posible avanzar significativamente en ese proceso, aunque va a ser concluido el día que nosotros nos presentemos delante del Señor. Vivir una vida en santificación, en una santificación creciente, es verdaderamente darle la gloria al Señor. No podemos glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida, como sucede en algunos lugares el día de hoy. Si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, ritualismo, religiosidad, idolatría o tradicionalismo, todas estas cosas son cosas que el Señor expresamente prohíbe y rechaza en la palabra de Dios. Entonces no podemos pretender glorificar a Dios con una adoración que es más parecida a entretenimiento, a ritualismo, a religiosidad, a idolatría o a tradicionalismo. Tampoco podemos glorificar a Dios si descuidamos en la predicación lo que es la ley para el pecador y la gracia para los hijos de Dios. De hecho, una de las cosas con las cuales el Señor tuvo el mayor problema en su primera venida, fue contra los legalistas que aplicaban la ley a los creyentes, cuanto que la ley es para los pecadores. Para los creyentes, para los hijos de Dios, es la gracia. Y aquí hay un punto que también hay que entender. El hecho de que la ley no sea para nosotros como forma de significa que no es para nosotros como una forma de aprobación de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque la aprobación de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia nosotros, la bendición de Dios hacia nosotros, ya nos fue dada toda en Cristo Jesús. Pero la santificación significa por lo menos cumplir los preceptos de la ley. Y es más, no solo esa ley, sino una ley más alta, la ley real, la ley de Cristo, la ley de la libertad, que es el amar al prójimo como a nosotros mismos, el no hacerle al prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, y hacer con el prójimo lo que nos gustaría hacer con nosotros. Esa es la regla de oro que está en Mateo capítulo 7, versículo número 12. Entonces, la ley para nosotros pasa a ser una guía, ya no una forma de ganar la aprobación, la bendición y el amor de Dios, sino una guía para nuestra vida, porque el amor, la aprobación y la bendición de Dios y la salvación ya la obtuvimos en Cristo Jesús. Pero no podemos obviar el predicar la ley a los pecadores y el evangelio para los hijos. Recordemos que el evangelio son las buenas noticias de la salvación y estas son las buenas noticias para los hijos. Esta sola gracia pone en contraste la división entre vida sagrada y vida secular, entendiendo como vida sagrada lo que se vive en la iglesia y vida secular lo que se vive en el mundo fuera de la iglesia. Esta fue una tradición que fue perpetuada por la iglesia tradicional, contra la cual la reforma se levanta, porque ellos vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Por eso es esta sola gracia. Cada actividad del cristiano ha de ser santificada para la gloria de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No dice solo las personas, dice todas las cosas. En Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, la palabra de Dios nos enseña que el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la cual fue sometida a causa del pecado. O sea que parte de la vida del creyente también es la restauración de nuestra
relaciones con las personas y con las cosas para restaurarlo todo al orden de Dios. Y eso es lo que nos dice también Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Jesucristo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ese todo es todo. Todo es nuestra vida privada, nuestra relación con el Señor, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida en sociedad, amistades, iglesia, nación, etc. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, no solo las personas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la sangre de Cristo vino a pagar el precio de la redención de toda la creación, no solo de los seres humanos, sino de toda la creación que fue corrompida por causa del pecado. Y eso habla de relaciones sociales, economía, política, gobierno, educación, ciencia, tecnología, todo lo que implique el ser humano debe ser reconciliado con Cristo. Y a vosotros dice la palabra también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, nosotros somos los instrumentos de esa reconciliación. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 al 12, habla que somos reyes y sacerdotes nuevamente. Reyes para reconciliar las cosas de la vida natural con Dios y sacerdotes para reconciliar lo espiritual con Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este principio de la sola gloria de Dios, aparte de lo que hemos ya mencionado? Primero, que la Reforma recupera la enseñanza bíblica acerca de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida debe ser vivida para la gloria de Dios. ¿Esto qué significa? Que no podemos dejar cosas fuera de la pertenencia a Dios. Por ejemplo, hay muchos que dicen, es que Dios y la ciencia no tienen nada que ver, Dios y la educación o Dios y la política. Dios es Dios de todas las cosas, no es solamente de algunas. Dios es Dios de todas las cosas y Dios ejerce su soberanía en todas las cosas. Y nosotros que estamos en los diferentes campos de la actividad humana debemos manifestarnos en nuestro quehacer diario en esas actividades bajo los principios de la palabra de Dios para reconciliar esas cosas con Dios y que Dios sea glorificado en ellas. Uno de los grandes logros de la Reforma protestante fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en la que se encontraba. Más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba, pero la Reforma rescata la verdadera adoración al Señor. La adoración al Señor en la iglesia tradicional de ese tiempo era ritualista, era supersticiosa, era idolátrica, y la Reforma rescata esa adoración. En esencia la adoración, parte de lo que rescata la Reforma es que en esencia la adoración tiene como su centro a Dios, no al hombre, no a ninguna otra cosa, no a ninguna otra persona, sino solamente y exclusivamente a Dios y al Señor Jesucristo. Y el que todas las cosas sean para la gloria de Dios también tiene una implicación muy importante en nuestra vida, y es que debemos entender que Dios no existe para satisfacer nuestras ambiciones humanas, deseos o apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Dios existe para su gloria, y nosotros debemos enfocarnos en
Que todo sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Esa es la verdadera adoración. La adoración en espíritu y en verdad, de la cual habla Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. El Señor no está para hacernos felices, aunque como resultado de vivir una vida para Él, vamos a experimentar la felicidad. Pero el objetivo del Señor no es que nosotros seamos felices. El objetivo del Señor es cumplir su propósito en nosotros. Y su propósito en nosotros es llevarnos a la vida eterna, a la plenitud de la vida eterna con Él. Y salvar y llevar adelante el proceso de la transformación de nuestras almas y el proceso de la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen o el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Entonces, lo que el Señor está, el propósito, nosotros vivimos para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos santos. El propósito de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Dios, y eso no necesariamente va a hacernos felices todo el tiempo, en algunos momentos puede ser doloroso, pero aún eso doloroso tiene como efecto llevarnos a una mayor gloria, que es la gloria de Dios en cada uno de nosotros. La otra cuestión que nos lleva esta sola es a entender que Dios es soberano. Nosotros no lo somos. Dios decide, no nosotros. Nosotros no movemos a Dios, más bien Dios nos mueve a nosotros al cumplimiento de su propósito. Y no que seamos títeres, pero Dios nos convence a través del Espíritu Santo de la bendición y de la conveniencia de hacer las cosas que van enfocadas a la realización de su propósito. Dios no está para el cumplimiento de mis propósitos, de mis metas, de mis ambiciones, de mis deseos. Dios está para el cumplimiento de su propósito en nosotros, que es un propósito superior a nuestras ambiciones, a nuestros deseos, a nuestros gustos. Es la vida eterna, la plenitud de la vida eterna y la plenitud del disfrute de las riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. Entonces, eso no necesariamente la agenda de Dios es nuestra agenda. Y Dios no va a ajustar su agenda a nosotros, más bien nosotros necesitamos ajustar nuestra agenda a la agenda de Dios. El Señor no está interesado en nuestro éxito terrenal, el Señor está interesado en un éxito superior, y es el éxito espiritual, el éxito eterno, y el éxito eterno y el éxito espiritual es la obediencia, porque en la medida en la que obedecemos, en esa misma medida vamos a cosechar vida eterna, vamos a cosechar recompensas, galardones, tesoros y coronas que vamos a poder disfrutar en la eternidad. Muy bien. Con la exposición de esta sola es que terminamos las 5 solas y ahora podemos hacer las conclusiones acerca de la reforma en cuanto a nosotros específicamente. En primer lugar, la primera conclusión a la cual necesitamos arribar es reconocer la necesidad de que esas 5 solas vuelvan a estar presentes en la vida del creyente. Las 5 solas no son historia. Las 5 solas representan realmente los fundamentos de la verdadera y bíblica vida cristiana. La vida cristiana no se vive a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestros gustos. La vida cristiana es para vivirse de acuerdo a como Dios lo ha establecido, porque Él es soberano y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y estas 5 solas reflejan la manera como debemos vivir nuestra vida
del creyente. Por lo tanto, esas 5 solas deberían estar presentes todo el tiempo en nuestra vida personal, en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, incluida la vida eclesiástica. Necesitamos volver al fundamento de estas 5 solas y que esas 5 solas sean las que muevan nuestro cristianismo y nuestra práctica eclesiástica. Hoy necesitamos de una nueva reforma por la tolerancia que se ha dado en muchas congregaciones acerca de la degradación del cristianismo bíblico por el abandono de las 5 solas. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Cuando en la autoridad de las escrituras de alguna manera se ha visto mermada en muchas congregaciones. La autoridad de las escrituras en muchas congregaciones hasta llega a ponerse en duda. En otras es hecha a un lado y las experiencias resultan ser una fuente mayor de autoridad que la palabra de Dios, y en algunas otras apenas si se menciona la escritura, pero lo que más se menciona son experiencias humanas y prácticas humanas. En nombre de hacer relevante las escrituras, la escritura en lugar de apuntar, o la práctica eclesiástica en lugar de apuntar a la transformación del mundo, ha permitido que el mundo se meta en la iglesia y hoy estemos manejando conceptos que son contrarios a la palabra de Dios porque son la cultura del mundo. Recordemos que la palabra de Dios es inerrante, y inerrante significa que es, número 1, incambiable. Número 2, que es relevante en toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona. No necesita ser adaptada. Lo que necesita es ser predicada, tal como la palabra del Señor está escrita. No necesita hacerle cambios, ni hacerle rebajas, ni realizaciones a la palabra de Dios, o aumentarle cosas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios claramente dice que el que le aumente o el que le quite está cometiendo pecado. Necesitamos volver a la pura palabra, a la sola palabra, y que la palabra sea el centro de nuestra predicación. Hoy Cristo ha sido desplazado de su lugar central por la necesidad, la aparente necesidad de ser relevante para el mundo, pero para el mundo solo podemos ser relevantes cuando nos volvemos carnales, porque el mundo es carnal. Entonces, con tal de atraer al mundo, hemos carnalizado muchas cosas dentro de la iglesia, o hemos mundanalizado muchas cosas dentro de la iglesia. Necesitamos retomar esos principios. De hecho, en el cuerpo de Cristo hay una especie de, para que veamos a dónde hemos llegado, en el cuerpo de Cristo hay una especie de insulto para aquellos que pretenden volver al fundamento de la escritura tal como está la escritura establecida, y se nos llama fanáticos, radicales, fundamentalistas, como insulto. En realidad no es un insulto, en realidad es un gran calificativo, porque es realmente lo que la palabra de Dios nos dice, que volvamos a las sendas antiguas, que no nos perdamos del fundamento de los apóstoles y del fundamento de Cristo. Así que por eso es necesario que hoy retomemos esas 5 solas, no solo como parte de nuestra vida, sino como parte de nuestra vida eclesiástica, derivado de querernos adaptar a la cultura y no que la cultura se adapte al cristianismo. El evangelio se ha distorsionado. Hoy en muchos lugares se predica un evangelio diferente del que predicó Pablo, un evangelio light, un evangelio humanista, un evangelio para los logros del ser humano, no un evangelio para la santificación del ser humano ni para la muerte del ser humano. Cuando contrastamos la enseñanza de los apóstoles con la enseñanza de la iglesia de hoy, en muchos casos vamos a encontrar un gran abismo, porque ya no se está predicando el evangelio, se está predicando otro evangelio, y la predicación de otro evangelio es contraria al evangelio
de Cristo. Y la fe también se ha pervertido. Hoy es una fe mental, no una fe que certeza en el corazón, no una fe revelada. La fe es revelación, como toda la palabra es revelada. Primero la entendemos, pero debe ser revelada en nuestro corazón. Pero hay quienes solo se quedan con cosas en la cabeza y con eso pretenden ya tener fe. Para comenzar, por ejemplo, la salvación no es un asunto de pasar al frente y repetir una oración. La verdadera salvación viene cuando por medio de la fe la gracia es establecida en una persona y esa persona cree en su corazón, no en su mente, en su corazón, una revelación de que el Señor Jesucristo es el Señor de su vida. Es el Hijo de Dios que murió por sus pecados y que solo en Él hay salvación de pecados. No hay en nada más ni en nadie más. Esa convicción es en el corazón y eso es el signo de que una persona verdaderamente salva porque ha nacido de nuevo, ha cambiado su manera de ver el Evangelio. Entonces necesitamos regresar a esa fe que es la fe auténtica, la fe en el corazón. La fe es la certeza y la convicción. ¿De qué? De Dios, porque la palabra de Dios dice que tengamos fe en Dios. Hoy hay mucha gente que tiene fe en las promesas, pero no tiene fe en Dios. Tiene más fe en que su repetición de una promesa del Señor a su vida va a cumplir la promesa, a que la palabra, a que la integridad de Dios cumpla esa promesa en su vida. Le tiene más fe a su confesión que al Dios que hizo la promesa, y eso es una perversión de la fe, y generalmente esa perversión de la fe se da porque le hemos dado una mayor importancia a nuestros intereses que a los intereses de Dios, y entonces hacemos su trabajo y vivimos la vida que Él ha establecido para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros propios criterios y de acuerdo a nuestros propios intereses y como nos plazca. Hoy hay muchísimos que cuando uno les quiere compartir acerca de la fe verdadera en el Señor Jesucristo, dicen, no, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Eso es una perversión de la fe. Yo no puedo creer en Dios a mi manera. Tengo que creer en Dios tal como lo tiene, Él lo establece en su palabra. O si no, algunos que se dicen cristianos dan respuestas como por ejemplo al hecho de congregarse. No, yo no necesito congregarme, yo tengo una relación personal con Cristo. Y eso es también una perversión de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente, primero, que la fe es obediencia a Dios, y segundo, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, principalmente cuando vemos que aquel día, el día final, se acerca. Entonces necesitamos volver a los verdaderos fundamentos de la fe, y esos verdaderos fundamentos de la fe están expresados en las 5 solas y en lo que todo ello significa. La pérdida de la centralidad de Dios, ya sea de una manera total o parcial en la vida de muchas congregaciones, es un hecho muy común y muy lamentable el día de hoy. Vemos, si nosotros tuviéramos una perspectiva de lo que está sucediendo en medio de las congregaciones en muchos lugares, la verdad es que veríamos algunas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy la adoración, o lo que es la alabanza, se ha convertido en un entretenimiento para la gente, al punto que la gente ahora dice, a mí no me gustó hoy la alabanza. La alabanza nunca ha sido para nosotros. La alabanza es algo que nosotros hacemos para Dios. Entonces no tiene que gustarme a mí. Pero cuánta gente no tiene esa expresión. Hoy no me gustó la alabanza, hoy sí me gustó la alabanza, hoy la alabanza estuvo regular. No soy yo el que debe calificar la alabanza, es Dios el que la califica, y Dios la califica en función no del espectáculo, no de la perfección musical o del desempeño de los alabadores, sino del corazón del alabador.
También hemos cambiado el congregarnos por ritualismo y hay muchísima gente que está de cuerpo presente en las iglesias, pero viendo su celular o pensando en otras cosas, pero no está concentrado, simplemente está cumpliendo con asistir a la iglesia, pero no está en la iglesia, no está poniendo atención en la iglesia y está permitiendo que la palabra de Dios le robe. Por el otro lado, la predicación del evangelio en muchos lugares se ha convertido en una especie de mercadeo, mercadear la denominación o mercadear a la persona que está predicando. Hay mucho de predicación del yo hice, yo logré, yo soy, yo hago, yo. Ahí no estamos, o la congregación o el ministerio, pero no estamos realmente glorificando a Dios, estamos mercadeando una organización o una persona. En muchas congregaciones también se ha confundido fe con la creencia en técnicas o el uso de técnicas de manipulación de las emociones, como que si eso fuera fe, y eso no es fe, eso es manipulación de emociones. Se ha confundido el ser un cristiano con sentirse bien, y se ha también confundido fidelidad con éxito, se ha confundido excelencia con crecimiento. En fin, tenemos algunas cosas que necesitamos en algunas congregaciones revisar y volver y tener. Lo que sí necesitamos todos es tener presentes siempre las 5 solas: la sola fe, la sola gracia, la sola palabra, solo Jesús y solo la gloria de Dios. Toda predicación y todo acto de nuestra vida debe estar enfocado en esas 5 solas y debe manifestar esas 5 solas. Principalmente en estos tiempos en los cuales nos estamos acercando al final de los tiempos, y la palabra nos enseña, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y 3, nos enseña acerca de las 7 iglesias que se decían cristianas, de las cuales solo 2 son aprobadas y 5 tienen algún grado de reprobación, hasta una que tiene el 100% de reprobada, que se decía iglesia cristiana, pero no era cristiana para nada. Entonces, eso nos habla de un peligro que vamos a enfrentar en los últimos tiempos, que es la degradación del evangelio por la aceptación de enseñanzas que son enseñanzas humanas, toleradas adentro de la iglesia y que no deberían ser aceptadas. Necesitamos una nueva reforma que tome como base esas 5 solas de nuevo, y esto es con un sentido de emergencia, principalmente por las señales tan aceleradas y frecuentes de las cercanías de los últimos tiempos. Después de arrepentirnos, si hemos caído en alguna de esas prácticas o en sacar de nuestra vida o de nuestro servicio o ministerio alguna de esas 5 solas, necesitamos arrepentirnos en primer lugar. En segundo lugar, llevar a otros cristianos equivocados que se han desviado de regreso a estas 5 solas para que vuelvan al glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y miren, una manifestación de las 5 solas es que en la predicación vamos a encontrar temor de Dios, pecado, arrepentimiento, santificación. Hoy esas 4 palabras para muchísima gente y en muchísimas congregaciones son pecado mencionarlas. Hoy se ha cambiado discipulado santificador por enseñanzas de servicio, para hacer crecer la denominación o hacer crecer el ministerio o hacer crecer la gloria de la persona que dirige el ministerio, pero no para la gloria de Dios, no para la transformación del carácter, no para que sea solo la palabra, solo Jesús, solo la gracia, solo la fe, solo la gloria de Dios. Hoy hay muchísima enseñanza en que las cosas
en lugar de ser por gracia. Y voy a hablar de este punto, tal vez, y con esto voy a terminar. Hoy la gracia ha sido sustituida por el mérito humano. Hoy, si oro, Dios me bendice. Si sirvo, Dios me bendice. Si voy a la iglesia, Dios me bendice. Si hago tal cosa, Dios me bendice. Entonces, hemos cambiado la gracia de Dios por la meritología. Al punto que algunos mencionan que la mano de Dios se mueve por nuestra oración, y no es cierto. Dios nos mueve a nosotros. El hecho de que el Señor cumpla nuestras oraciones no es porque nosotros movimos la mano de Dios, es porque nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en todo caso, la oración no mueve la mano de Dios, porque Dios siempre va a hacer su voluntad. En todo caso, la oración nos mueve a nosotros bajo la voluntad de Dios. Entonces, este tipo de enseñanzas son un tipo de enseñanzas un poquito peligrosas, porque nos pueden llevar de regreso al legalismo o al humanismo o al libertinaje, que son enemigos de Dios. Necesitamos volver a regresar a los principios, a los fundamentos del Evangelio, que fue lo que hizo la Reforma cuando estableció esas 5 solas como guías, pero que resumen todo lo que es la enseñanza y el fundamento de Jesús y la enseñanza y el fundamento de los apóstoles. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza acerca de la Reforma y de las 5 solas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos martes de este tema, y el próximo martes reiniciaremos el tema del Apocalipsis, un tema al que muchas personas le tienen temor de entrarle, pero que es un tema hermoso y maravilloso, es un tema esperanzador, un tema edificador, un tema exhortador de nuestra fe. Así que los invitamos para que el próximo martes a las 7 de la noche vuelvan a conectarse para que sigamos con nuestro estudio acerca del Apocalipsis. Y si usted se perdió algo acerca de ese estudio, puede en esta misma página retroceder a los martes del mes de septiembre, cuando estuvimos dando esa enseñanza que ahora vamos a retomar. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse a esta transmisión, y antes de que nos despidamos vamos a orar por cada uno de ustedes, vamos a orar por el Ministerio Sion, así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder ser edificados por tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, y te pedimos que lo que competa, Señor, de esta enseñanza para cada uno de nosotros sea establecida como con fuego en nuestros corazones, Señor, para que no solo tengamos la información de ella, sino que la vivamos, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también venimos en esta hora dándote gracias por los pastores y las autoridades de la congregación, Señor, y por la congregación. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú cada día les fortalezcas, Señor, y fortalezcas la congregación, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de sus miembros con abundancia de paz, bendiciendo toda la obra de sus manos, pero principalmente, Señor, bendiciéndoles, Padre, con la transformación de sus almas por la palabra, Señor, para poder tener acceso cada día a nuevos y mejores niveles de vida eterna, Padre. Señor, también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, y sobre los nuestros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que esté cautivo, Señor, en alguna cautividad del diablo. Y, Señor,
que aquellos de los nuestros que no te conocen, tu Espíritu Santo con lazos de amor les convenza de volverse a Cristo con todo su corazón. Si alguno está en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu, Señor, lo convenza de pecado y lo regrese a ti, Padre. Y si alguno se ha debilitado en la fe o se ha debilitado en su amor, Señor, hacia ti, Padre, que tu Espíritu Santo les fortalezca, Señor, y les reafirme, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias a los pastores de la iglesia por este privilegio de poder compartir este estudio, a ustedes por conectarse y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche estaremos en otro estudio y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Bendiciones para todos.